Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Hoy nos corresponde a estudiar otro tema más importante, el tema del mensaje verdadero de 1888. Vamos a estudiar un capítulo del libro Cristo y su justicia, continuando el estudio que hemos venido haciendo desde el día lunes, que también estudiamos este mismo tema desde la perspectiva de lo que menciona A.T. Jones en su libro El camino consagrado a la perfección cristiana. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga. Querido y bondadoso Padre que moras en lo alto del cielo, agradecemos este día y suplicamos tu dirección y tu guía en este estudio. Que seamos bendecidos e iluminados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 1, estudiamos el día lunes algo que quiero recordarles. Primero, que Dios había hablado de muchas formas a los padres por los profetas. Ahora nos habla por el Hijo. El Hijo es el heredero de todo. Y si es heredero, es porque es justamente hijo, lo heredó de su padre. Vimos en el versículo 3 toda la magnificencia de la gloria de Cristo. Es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta las cosas con su palabra, que purificó nuestros pecados y ahora mismo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Se nos dice en el versículo 4 que fue hecho mejor que los ángeles, porque alcanzó un mejor nombre que el de ellos. Y luego se nos explica por qué. Porque jamás Dios le dijo a ningún ángel que lo había engendrado, que sería su padre, que es Dios. En el versículo 8, el Padre, que es Dios, llama a su Hijo Dios también. Nadie puede negar este versículo, que también está en el Salmo 45. Y Dios lo llama Señor. Todas estas evidencias las estudiamos el día lunes, donde se mostraba pues que Cristo es Dios. Hoy vamos a estudiar la perspectiva que nos presenta A.T. Jones en su libro, y aquí se los voy a mostrar, en su libro Cristo y su justicia. Bueno, este libro es una versión que hicimos nosotros en el 2001, está un poquito ajada, como ustedes pueden ver, pero conserva el mensaje que queremos estudiar. Y lo primero que nos llama la atención aquí, Wagoner, es al capítulo 50 del Salmo. El Salmo 50, los versículos 1 al 6, vamos a leerlo porque justamente queremos ver las evidencias bíblicas de lo que ellos presentaron. Y en el Salmo 50, en los versículos 1 al 6, fíjense lo que vamos a encontrar, mis hermanos. Dice lo siguiente. Tenemos aquí, el Dios de dioses. Noten lo que va a ir diciendo, el Dios de dioses. Jehová ha hablado. Ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará los cielos de arriba y la tierra. ¿Para qué? Para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Lo que hicieron conmigo, ¿qué? Pacto con sacrificio. Y denunciarán los cielos tu justicia, porque Dios es el juez. Entonces, mis hermanos, ¿qué encontramos en este pasaje? Bueno, se está hablando del Dios de dioses, Jehová, que ha convocado a todo el mundo para un juicio. Ahora, ¿de quién se refiere aquí? ¿Del Padre o del Hijo? Bueno, justamente hemos visto aquí que Él va a juzgar a la tierra, dice el versículo 4. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar que dice que el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, si encontramos esa evidencia en la Biblia, si Jesús mismo dice que el Padre a nadie juzga, que todo el juicio se lo va a dar a su Hijo, entonces, ¿quién es el que está juzgando aquí? Eso está en Juan, vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga.
mas todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces se cumple aquí, en este caso se cumple lo que dice el Salmo. ¿Quién es entonces quien convoca la tierra? ¿Quién es ese Dios de dioses, Jehová, que ha hablado y que ha convocado para el juicio? Ese es Jesús, porque todo el juicio fue dado al Hijo. Otra de las cosas que se menciona con referencia de que Dios, este Jehová del Salmo 50 es Jesucristo, es que en el versículo 5 del Salmo 50 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y sabemos que el Señor es quien va, el Señor Jesucristo dice que en su segunda venida enviará a sus ángeles a reunir a sus santos de todos los cuatro vientos. Eso está en Mateo 24, 31. Así que, segunda evidencia de que el Salmo 50 está hablando de Jesucristo. Otra evidencia es porque dice el versículo 3 del Salmo 50: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que vendrá y no callará. Bueno, esto es equivalente a la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16, cuando dice que el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, ¿quién es el que viene y que no callará? Que hablará con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de mando. Es Jesús. Este Jehová del Salmo 50 entonces es Jesús. Dios es el juez. El juicio se lo dio al Hijo. Entonces, este Jehová, Dios de dioses, del Salmo 50, no es otro que el Hijo. Así que tenemos otra evidencia concreta, clara y contundente de que a Jesús también se le llama Dios, no solo en el libro de Hebreos, sino también en el Salmo 50 hace referencia a él. Esto que estamos leyendo, explicando, hermanos, es lo que dice Waggoner en el libro Cristo y su Justicia, el capítulo 2, ante la pregunta: ¿es Cristo Dios? Bueno, en cuanto a la llama de fuego, porque también leímos que dice, ¿no? En el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Recordémonos lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, cuando dice que Jesús vendrá en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay duda de que el Salmo 50 es una referencia clara de la segunda venida de Jesucristo, no del Padre, de Jesucristo. Y es ahí cuando encontramos entonces que Jehová, el Dios de dioses, también hace referencia pues a Jesucristo. Bueno, otro de los títulos que tenemos para Cristo, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos esta declaración inspirada del profeta y dice de la siguiente manera. Isaías, capítulo 9, versículo 6, leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamarás su nombre, aquí está, ¿cómo se llamará su nombre? Atención, atención. Llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, mis hermanos, este es uno de los títulos legítimos de Cristo, Dios poderoso. Así lo mismo lo dice en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, justamente nos habla de esto mismo, de Dios poderoso, cuando habla acerca de la segunda venida de Cristo, del fin, en el capítulo 3, versículo 3 dice: Dios vendrá de Temán, y el santo del monte de Parán, su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies olían carbones encendidos. Paróse y miró la tierra,
miró e hizo temblar las naciones. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron ante él. Y sigue describiendo acerca de lo que encontramos elementos de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿de quién está diciendo? Dios vendrá de Temán. Y ese Dios que vendrá de Temán es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, encontramos ya varias evidencias acerca de lo que es Jesús llamado como Dios. Leímos Isaías 9:6, Dios poderoso. Recordemos el Salmo 45, que está en relación con Hebreos, ¿verdad? Donde dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, ese Dios del Salmo 45, ese Dios fue ungido por tu Dios. Es claramente una alusión a Cristo y eso es lo que explica el libro de Hebreos, que ya lo leímos cuando estudiamos lo que nos decía A.T. Jones. Entonces, recordemos otra cosa. Ese nombre, ya lo habíamos estudiado en el lunes, ese nombre, dice Hebreos, que fue dado por herencia. No es la consecuencia de algún gran logro. Es suyo por derecho propio. Porque lo heredó, porque es el Hijo de Dios. Es más excelente que los ángeles. Heredó mejor nombre que el de ellos. Ahora, bien, sabiendo en relación al tema del Hijo de Jesús como Hijo de Dios, encontramos que sabemos pues que la Biblia también nos llama a nosotros, como llamó a Adán, hijo de Dios. Es decir, hay hijos de Dios, hay muchos hijos de Dios. Hay hijos de Dios, los ángeles por creación, Adán por creación. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, por el arrepentimiento, porque hemos nacido de nuevo. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios en un sentido que ningún otro lo ha sido ni lo será jamás. Cristo es Hijo de Dios por nacimiento. Esta es una gran verdad que nos presenta la Biblia y que fue predicada por Wagner y Jones en 1888. Eso lo dice pues la palabra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un versículo muy conocido, y el capítulo 3 y el versículo 16, encontramos la siguiente declaración inspirada. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En este caso, Dios aquí es el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué tipo de hijo Jesús? Unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único, engendrado. Único. Génito, engendrado, generado. Hijo, único, engendrado. Dios ha dado a su Hijo único engendrado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahí está Juan 3:16. No lo estamos inventando, lo dice allí la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos que Cristo es Hijo de Dios por nacimiento, porque fue engendrado. Lo leímos también cuando leímos Hebreo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, la palabra engendrado. Si vamos a Proverbios 8, también nos repite lo mismo. En la Biblia, en el libro de Proverbios, el capítulo 8 nos dice lo siguiente. Proverbios está justo después de los Salmos. Y en el capítulo 8, a partir del versículo 22, dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Y ahora va a revelar la gran verdad. Dice en el 24, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los collados, dice el versículo 25, era yo engendrado. Entonces, ese engendramiento ocurre antes de la creación. No podemos confundir creación con engendración. Una cosa es creado, otra cosa es engendrado. Jesús no fue creado, nosotros somos creados, pero Jesús fue engendrado. Por eso es el unigénito, único engendrado de Dios. Eso es una
Eso es claridad en la Biblia. No hay que negar todos estos versículos, hay que reinterpretar estas palabras bíblicas, hay que hacer auxilio de la teología atea o semiatea, hay que hacer auxilio de la crítica, de la baja crítica, de la alta crítica, hay que hacer acopio de los eruditos para negar esta gran verdad. Hay que tener el mismo espíritu de los judíos que mataron a Cristo para poder negar esta verdad, porque los judíos dijeron: no te apedreamos por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y por qué? Porque se declaró a sí mismo hijo de Dios. Y así fue que lo acusaron ante Pilato cuando le dijeron, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces esa es la gran razón por la cual fue crucificado a Jesucristo y por la cual hoy sigue siendo crucificado por aquellos que rechazan visceralmente esta verdad que es bíblica. Cristo es hijo de Dios por nacimiento y por tanto heredó todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios. ¿Por qué Jesús se le llama Dios? ¿Por qué Jesús es de la naturaleza de Dios? Porque es hijo engendrado de Dios y por consiguiente heredó todos los atributos de Dios. Heredó todos los nombres de Dios. Heredó la autoridad de Dios. Todo es por herencia porque es su hijo amado. Ahora, otro elemento por lo cual encontramos que Jesús también comparte los mismos atributos de Dios y se le llama Dios, es porque cuando vino el joven rico y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y con esto Jesús no estaba negando que él fuera bueno, sino que él estaba tratando de hacer reflexionar a este joven para que comprendiera la naturaleza de él, de Cristo. Porque más adelante, en otra oportunidad, Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si ninguno podía redarguir a Jesús de pecado es porque él era bueno en el más sentido. Y si ninguno es bueno sino uno y Jesús es bueno, entonces Jesús es Dios. Eso es lo que debemos tomar en cuenta cuando Jesús dijo, no hay sino uno solo que es bueno, esto es Dios. Entonces, si Jesús es bueno, Jesús es Dios también. Esa es otra evidencia que nos presenta Waggoner aquí en este libro, en este capítulo. Otra evidencia, Juan 14, versículo 8 al 9. Cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién de nosotros puede decir, qué ángel santo, qué ser humano, por muy santo que sea, puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Nadie, solo el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios heredó sus atributos y es una copia, permíteme la palabra, es una copia fiel de Dios. No es una palabra inventada, está en el libro de Hebreos, cuando Hebreos dice que Cristo es la imagen misma de su persona o de su sustancia. La palabra imagen es copia. La palabra imagen es una copia, es decir, está diciendo en nuestro lenguaje moderno que Jesús es la misma copia de Dios. Es la copia exacta de Dios. Por eso que le dice Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque como si usted ve una foto, de una persona, es una imagen de la persona. Y usted dice, bueno, ¿esta foto qué me describe? Esta es la persona, me describe a perfección. Yo veo la foto y estoy viendo a la persona. Eso es lo que está diciendo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la foto de Dios, la fotocopia de Dios, la imagen misma de Dios. Por eso es que le dijo, también Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y no lo dijo en el sentido de que son un Dios compuesto, que ellos conforman la unidad de un Dios. No, lo dijo en el sentido, en el mismo sentido que una pareja o que Adán dijo de Eva, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué dijo Adán cuando dijo eso? Quiso decir Adán simplemente, ella tiene mi misma naturaleza, exactamente la misma. ¿Por qué? Porque usted sabe la historia, usted la conoce. Adán fue colocado a dormir. El Señor sacó una costilla y a partir de esa costilla hizo a Eva. Entonces, ¿de dónde salió Eva? De Adán. En un sentido, Eva nació de Adán y tiene la misma naturaleza, lo dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y
carne de mi carne. Y el nombre será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea que la mujer también heredó el nombre. Varona, porque del varón fue tomado. Es un asunto tremendo. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, está diciendo exactamente lo mismo. Jesús heredó el nombre del Padre, así como Eva heredó el nombre de Adán. Varona. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, así como Eva tiene la misma naturaleza de Adán. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ahí está la unidad. Pero eso no confunde las personas. Adán era uno, Eva era otro. Dios el Padre es uno, Jesús es el otro. Tampoco confunde la jerarquía. El hombre es el primero, lo dice la Biblia, es cabeza de la mujer, de igual como Dios es cabeza de Cristo. Y eso está en la Biblia, 1 Corintios capítulo 11. Entonces, mis hermanos, yo y el Padre uno somos, lo dijo Jesús en ese sentido. Y Jesús mismo, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, a través del apóstol Juan, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Entonces, Jesús es la revelación del Padre. Por eso es que Juan lo llama el verbo de Dios, porque es el hablar de Dios, es el actuar de Dios, es la manifestación a la deidad. Ahora, mis hermanos, cuando leemos esto que leímos, el Hijo único que está en el seno del Padre, nos habla en presente, no nos habla en pasado ni en futuro. Aunque Jesús cuando dijo eso estaba en la tierra, Él, aunque estaba en la tierra en ese momento, estaba todavía como parte de la divinidad. Estaba en el cielo, estaba en conexión íntima con Dios. Esa es la eternidad, la existencia continua de Cristo. Es lo mismo que cuando Jesús dijo allí en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y finalmente tenemos las palabras inspiradas de Colosenses 1:19. ¿Por qué Jesús tiene todas estas atributos? Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esa fue una voluntad del Padre, agradó al Padre eso. Y en el mismo libro, Colosenses 2:9, dice, en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Entonces, mis hermanos, quiere decir que Cristo posee por naturaleza, por herencia, por nacimiento, por causa de su engendración, todos los atributos de la divinidad. Todos. No hay un atributo del Padre que no tenga el Hijo. Cristo es Dios en el más excelso sentido. Pero no olvidemos que lo es por herencia. No olvidemos que lo es porque agradó al Padre. No olvidemos que fue porque fue engendrado y nació de Dios, que heredó todos esos atributos. Pero habiéndolo heredado, los posee. Y al presente, Cristo es Dios en el más excelso sentido. Sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Porque como ya explicamos, como lo dice el mismo Hebreos, Jesús, siendo Dios, tiene un Dios sobre él, el Dios tuyo, el que te ungió, el que es tu cabeza, como dice. Dios es la cabeza de Cristo. Esto, mis hermanos, es la gran revelación que hizo Wagner Jones en el Congreso de Minneapolis. ¿Por qué? Porque habían perdido su divinidad, habían perdido este gran concepto. Habían perdido el hecho de que Jesús era hijo engendrado, nacido de Dios y por tanto tenía todos los atributos de la divinidad. ¿Y por qué? Bueno, porque el pueblo de aquel entonces había algunos pensado que era un ser creado. Algunos llevando o atacando o defendiendo la verdad de que no hay tal cosa como Trinidad, habían ido al otro extremo, como está pasando hoy día. Muchos que abandonan la doctrina de la Trinidad se van al otro extremo. ¿Al cuál extremo? Hay dos extremos. El trinitarismo, por un lado, que es el politeísmo, es el primer paso hacia el politeísmo de los varios dioses. Y el otro extremo es el extremo de los judíos. ¿Cuál es el extremo de los judíos? El unitarismo.
Porque los judíos decían que como Dios había dicho que era uno, no tenía hijo. Y sí, Jehová es uno, pero tiene un hijo unigénito. Por eso fue que no aceptaron a Jesús. Y muchos que rechazan la Trinidad se van al extremo de los judíos, a rechazar que Jesús es también Dios, pero Dios por herencia. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos entonces en la próxima semana, el próximo lunes. Estos estudios son lunes y miércoles, para estudiar y seguir profundizando en el mensaje de 1888. La luz que va a llenar toda la tierra con su gloria es este mensaje. Es el mensaje de que Jesús es Dios porque nació y fue engendrado de Dios y heredó su divinidad. Es ese mensaje, no otro, el que será el fuerte pregón. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.